Antediluvianos. Durante años el ser humano ha querido sobrevivir en el planeta el mayor tiempo posible. Una búsqueda insaciable por encontrar el elixir o la fuente de la que pudiera alargar la vida. Capítulo 1. En busca de la eterna juventud. Durante siglos, en la historia de la humanidad, el hombre ha querido llegar a vivir muchísimos más años. Buscar siempre la fuente de la juventud, la fuente y el elixir que va a hacer que él viva para siempre. Como si de algo estuviésemos programados para buscar la eternidad. La literatura humana e incluso la ciencia está llena de relatos que nos indican que es parte esencial vivir más y, si fuere, para siempre. El secreto de la eterna juventud no está en una fuente ni en un elixir. Posiblemente esté en un conocimiento. Pero dentro de las historias se habló en las que el ser humano fue apartado de una gran fuente. Quizás no una fuente de agua, pero sí de un secreto, sí de un elixir, posiblemente de un conocimiento. Las antiguas historias semitas nos indican que la fuente o el secreto de la eterna juventud es un conocimiento que proviene, simbólicamente, de un árbol. Sin embargo, la Biblia nos habla del huerto del Edén, en el que se mencionan dos árboles, uno ustedes ya lo conocen y otro que no dejaron de ver, no dejaron que tocase, porque el que tomase, el que probase, el que conociese lo que ese árbol iba a dar o da, iba a ser como uno de los dioses. Y les estoy hablando, tanto como en la epopeya de Gilgamesh, en Sumer, se habla de Gilgamesh quiso buscar la eternidad, esa fuente en la que le iba a dar la vida eterna para parecerse a aquellos dioses. Los egipcios, con sus dioses Isis y Osiris, que según la mitología egipcia nacieron de un árbol de acacia de Saosis. Los egipcios consideraban este árbol el árbol sagrado de la vida. También encontramos en la mitología china el árbol de la vida representada con un fénix y un dragón.
El dragón siempre representa la inmortalidad. En fuentes judías, árbol de vida se encuentra con la expresión en un sentido figurado aplicado a la Torá. Quizás sea una fantasía humana buscar la eterna juventud, pero ¿y si fuese así? ¿Y si hubiese en el mundo, en este planeta escondido, la llave, la sabiduría, el conocimiento, el elixir de la eterna juventud? Esta es una historia no tanto qué ocurrió o dejó de ocurrir, sino qué nos ha dejado ahora, a hoy día, qué información y qué es lo que nos está invadiendo en el mundo para que usted viva más, para que yo pueda seguir viviendo más y el deseo de tener la eterna juventud. Vamos a dar un repaso por algunas de las leyendas que hay, en el mundo sobre el árbol de la vida, y cómo influye hoy en día en la cultura popular. Quédense, disfruten del documental. Antediluvianos.